transforma. La sabiduría que transforma. Hoy vamos a hablar de cuál es la sabiduría que Dios nos ha permitido y que va a transformarnos. Para eso vamos a leer primera carta de Corintios, que el apóstol Pablo le manda a una iglesia de la época, capítulo 2, verso 1, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o con sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Hace poco Esteban, mi hijo, estaba enseñando aquí en esta plataforma sobre la época que nos tocó vivir, la época que se llama posmodernismo o posmoderna, una época en la que el hombre es el centro, en la que la ideología y la mentalidad y la cultura es originada por el hombre y para el hombre, donde el hombre es el centro de todas las cosas. El hombre, bajo su propia perspectiva, bajo su propio criterio, empieza a definir qué es verdad y qué no es verdad. El hombre empieza bajo su propio criterio a definir qué es bueno y qué es malo. El hombre empieza a ser el centro de todo y se volvió un Dios. Hay una sociedad humanista donde el hombre es primero y a Dios se le ha dado un segundo lugar o tal vez hasta un tercer lugar. Y este hombre ha crecido en su propia sabiduría. Dice él, hay tanta sabiduría hoy en esta sociedad postmoderna que podemos llegar a ver cosas tan obtusas, que no le puede meter uno en la cabeza, aunque hay sabiduría, según ellos, según el hombre, según la ideología. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco estuve visitando un médico y como era la primera vez de visitar ese médico, a usted tiene que llenar 40 páginas de 16,000 preguntas. Que si tiene alergia, que si no tiene alergia, que si fue operado, que cuántas veces, que dónde fue operado, que si el brazo derecho, el brazo izquierdo. Pero me llamó mucho la atención que las primeras preguntas que me tocó resolver es que me preguntan mi sexo y entonces dicen hombre o mujer. Yo puse pues hombre. Y la segunda pregunta decía, ¿qué sexo usted escogió? Yo quedé asombrado cuando en el formato oficial de un centro médico en Estados Unidos me están preguntando qué sexo nací y qué sexo escogí. Porque hoy en día la sabiduría de este mundo y de esta sociedad posmoderna está diciendo que usted tiene la libertad de escoger sexo y eso está bien, eso está bueno. Está bien para la sociedad posmoderna hoy en día aprobar el asesinato como es un aborto, y le puedo seguir mencionando una cantidad de cosas que este siglo o esta sociedad posmoderna está llevando a cabo, y déjeme decirle, la iglesia está en medio de esa sociedad, o en medio más que de la sociedad, diría yo, de esa ideología, de esa mentalidad. Eso es lo que llama Pablo, cuando le hemos hablado aquí muchas veces, en Romanos capítulo 2, verso 2, que ustedes se lo deben de saber ya de memoria, porque lo han leído y aquí lo hemos repetido en esta serie 40,000 veces. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma, señores, no imiten las costumbres de este siglo, no imiten las costumbres de este mundo, no sean como ellos. Olvídense de los hábitos que hace esta sociedad. Ahora más bien no se dejen conformar por ellos, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Ese es el mensaje del apóstol Pablo a esa iglesia. Y cuando Pablo está diciendo que no nos conformemos a este siglo, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, por favor, no se conforme a una manera de pensar como lo está haciendo ahora en esta sociedad o en esta cultura posmoderna. Pero desafortunadamente la iglesia de Cristo también sigue o está siendo afectada por esa cultura posmoderna. Por esa razón, algunos creyentes hoy definen bajo su propia sabiduría cómo deben relacionarse con Dios. A mi manera, pastor.
Algunos creyentes hoy deciden cómo se relacionan con la iglesia. Algunos creyentes deciden cuánto voy a servir en la iglesia. Algunos creyentes dicen cuándo puedo ir a la iglesia, cuando no tenga nada, cuando tenga prioridades. Hoy yo decido cómo me relaciono con Dios, cuánto sirvo, cómo sirvo, cuándo quiero servir, si me gusta servir aquí o me gusta servir allá. Hoy la gente está tomando una óptica como posmoderna dentro de la iglesia, y por eso es que vemos lo que vemos, porque la iglesia de una u otra manera se está dejándose influenciar por ese pensamiento o por esa propia sabiduría humana. Entonces la iglesia tiene que dejar atrás ese criterio humano, porque déjeme decirle, la iglesia tiene un único diseño, la iglesia tiene una única forma de operar, la iglesia tiene una sola dinámica, la iglesia tiene un solo método, la iglesia tiene un solo propósito, la iglesia tiene una sola forma que la decidió Dios. Ya Dios diseñó todo desde la eternidad. Ya usted y yo no podemos cambiar nada de esos criterios que sí son verdad y sí son sabiduría en relación con la iglesia. Por eso usted y yo no podemos venir a intervenir. ¿Cómo es que hacemos iglesia? ¿Cómo nos relacionamos como iglesia? Porque entonces estaríamos cayendo en la sabiduría humana. Y déjeme decirle, si usted quiere vivir un proceso de transformación, lo primero que tiene que hacer es alinearse con la sabiduría de lo alto, no con la sabiduría humana, no con la sabiduría de este siglo, no dejándose conformar a esta sociedad o a esta mentalidad e ideología posmoderna. ¿Cuántos dicen amén? O ay, ay, ay. Amén. Amén. Así que la serie que estamos llevando a cabo es para indicarle a usted que usted no puede seguir manejando su vida con su propia sabiduría. Usted no puede seguir manejando su vida con sus propios criterios. Usted no puede seguir manejando su vida con sus propias verdades. Usted no puede seguir manejando su vida como usted cree. Usted no puede seguir manejando su vida según su lógica, su sentido común, o según le enseñaron la tía, el abuelo, el papá, la mamá. Eso ya no puede. Usted tiene que empezar a vivir su vida como el Padre Celestial demanda, como la palabra demanda, como el Espíritu Santo le indica, porque no hay otra forma de que usted tenga una vida en la cual vaya creciendo día tras día, madurando, siendo transformado a la imagen gloriosa de Cristo que usted carga dentro. No hay otra forma. Usted tiene que empezar a hacer algunos cambios. Pero pastor, ¿cómo hago? Eso está difícil, pastor. Entonces déjeme decirle hoy cómo usted puede encontrar esa sabiduría para empezar a hacer esos cambios que van a trascender en su vida. Sabiduría de lo alto, no su sabiduría, no su propio entendimiento, no sus propios criterios. Aquí Pablo, en esta carta en esta porción que leímos, le dice así, voy a repetirlo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Déjeme ponerlo en contexto en esta carta. Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia en la ciudad de Corinto, una iglesia que tenía muchos problemas, una iglesia que tenía, por ejemplo, divisiones. Esa iglesia decía, haga cuenta que esta es la iglesia de Corinto de esa época, y los de este lado decían que eran de Pablo, los de aquí decían que eran de Apolos, y los de aquí decían que eran de Pedro. No se ponían de acuerdo, ninguno se había puesto de acuerdo que eran de Cristo, sino que decían que eran de Pedro, de Apolos y de Pablo. Era una lucha porque ellos pertenecían a Pablo, porque Pablo les había dado la información y eran discípulos de Pablo, pero estos eran de Apolos, y entonces había trifulca entre ellos porque estos eran de aquí y estos eran de allá. Se estaban olvidando del criterio de Dios cuando dijo Dios, haré un solo pueblo entre todos, pero ya ellos estaban dividiendo. No solamente había divisiones en esa iglesia diciendo que eran de unos o de otros, sino que también había inmoralidad, una inmoralidad tan alta en esa época, en esa iglesia, que dice la palabra que algunos hombres se estaban casando con sus madrastras.
había inmoralidad en esa época, en esa misma iglesia. Además, en esa iglesia Dios les había dado tantos dones del Espíritu Santo que ellos no estaban sabiendo manejar los dones. Había interpretación de lenguas, había profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pero en las reuniones eso era una mezcolanza. Unos hablaban, otros gritaban, otros decían no sé qué. Era un relajo en completo. Cuando hacían Santa Cena o compartían la cena del Señor, llegaban los millonarios con tremendo banquete, con licor, con vino, se emborrachaban. Pero los de aquí que llegaban sin nada, veían como que ellos comían, quedaban repletos y borrachos, y estos nada. Y estaba pasando en la iglesia, y a Pablo ya le había llegado esa noticia. Y entonces Pablo les dice: señores, ¿sabe qué? Voy a ir a visitarlos a Corinto, pero ¿sabe qué? Me he propuesto no saber nada de ese rollo que ustedes tienen. Y Pablo ya sabía. De hecho, Pablo tenía que ir a resolver ese asunto. Si a mí como apóstol, que fue el fundador de esa iglesia, me dicen todos esos rollos, pues yo tengo que llegar a poner orden en esa iglesia, porque esa era la función de Pablo. Pero a Pablo le está diciendo en esta: ¿sabe qué? Yo voy a ir a visitarlos, pero no me interesa lo que está pasando. Me propuse no saber nada entre ustedes, sino una sola cosa: ver si Cristo está crucificado en ustedes y ustedes en Cristo. Solamente eso. ¿Por qué Pablo, con ese rollo que tenía esa iglesia, no se propuso en tratar de resolver eso? ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que cuando alguien abraza la cruz o entiende qué significa estar crucificado juntamente con Cristo, esos problemas se van. Porque cuando usted entiende que está crucificado juntamente con Cristo, ya no vive usted, sino que vive el Cristo que está en usted. Por lo tanto, no hay divisiones, no hay inmoralidad, no hay pecado. Por lo tanto, Pablo dijo: yo no voy a resolver ese asunto, yo voy a explicarles qué significa que estén crucificados juntamente con Cristo, porque yo sé que si lo logran entender, todos estos rollos se acaban. Pablo apuntó a la raíz del problema. Pablo está hablando entonces que hay sabiduría en la cruz. Y cuando yo hablo de cruz, estoy hablando de muerte. Cuando yo hablo de cruz, estoy hablando de su proceso. El que no le gusta, el que tanto le fastidia, esa debilidad con la que usted viene marchando hace años, ese rollo que usted tiene, esa falta de carácter que usted tiene, esa falta de madurez que usted tiene, ese pecadillo que no ha podido superar, esas relaciones interpersonales rotas, esa forma tosca de hablar, esa forma que usted trata a su esposa, a sus hijos. Estoy hablando de que cada uno tiene su propia debilidad. Estoy hablando de que cada uno tiene su propio pecado. Estoy hablando de que cada uno tiene una lucha que librar. Estoy hablando de que cada uno tiene su propia cruz, y que usted tiene que librar esa cruz, porque en la medida en que libre, abrace con gozo esa cruz, habrá sabiduría de lo alto para que usted empiece a hacer cambios en su vida. Porque tal vez se ha propuesto muchas veces hacer esos cambios. Dice: voy a hacer esto, no vuelvo a gritar, no vuelvo a tratar mal, no vuelvo. Eso le dura 2 semanas, el no vuelvo, hasta que por fin le sacan la piedra, pega 3 gritos y volvió a como era otro. Y entonces así lleva 3 años, 5 años, 20 años tratando de cambiar, y no lo logra. Porque necesitamos abrazar la cruz. A Pablo no le interesaba saber cosa alguna, sino saber si ellos sabían que era estar juntamente crucificados con Cristo. Porque déjeme decirle, mi transformación está estrechamente ligada a que yo permanezca abrazando mi cruz. Porque mientras que yo estoy muriendo, algo dentro de mí, en mi alma, en mi cruz, porque mi cruz es diferente a la cruz de mi esposa, mientras que yo esté abrazando mi cruz y permanezca abrazado a mi cruz, los velos se van a correr. Ya lo hablamos la semana pasada, cuando Dios corra los velos, y cuando los velos son quitados, usted podrá ver algo de las riquezas
del conocimiento y la sabiduría que están escondidas en el Cristo que usted carga. Déjeme decirle, hay una transferencia. Mientras que usted muere, Cristo que está en usted empieza a vivir en esa sabiduría, en ese conocimiento que está escondido en Él, en esa cruz. Porque a Dios le dio la gana esconder todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en su Hijo amado, en Cristo. Y a ese Cristo lo puso en una cruz, y no solamente en una cruz, lo puso dentro de usted. Y cuando usted abraza su propia cruz, se le corre ese velo, y ese Cristo que está dentro de usted empieza a soltar, a liberar sabiduría y conocimiento para que usted vea, entienda por qué está fallando aquí, allá, y entonces pueda tomar una acción consecuente con lo que le está siendo revelado, para que venga una transformación de su alma. Cuando Cristo imparte por medio del Espíritu Santo esa riqueza que hay dentro de usted mismo, entonces velos se corren, y entonces usted va a tener entendimiento con sabiduría de lo alto para ver esta cosa diferente a como la veía antes. Tal vez antes con su lógica, con su sentido común decía, esto se hace así. Pero una vez que usted abraza su proceso, una vez que usted se mantiene abrazando su cruz, vendrá esa sabiduría para ver, oiga, yo veía esto así, pero la verdad eso no es así, ahora esto es asá. Y cuando usted entiende que es asá en vez de así, usted va a empezar a cambiar. Porque sin que usted entienda las cosas, jamás va a cambiar. No va a ser transformado hasta que usted tenga entendimiento y se le alumbren los ojos de su entendimiento. Por eso usted podrá entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún en medio del peor problema. Usted está viendo es a Dios en su problema, no su problema. Aquí lo decía el apóstol la última vez que vino. Hay mucha gente distraída en resolver sus problemas, en vez de estar viendo el propósito de Dios por el cual le trajo esa circunstancia, que es la cruz que tiene que abrazar para liberar esa sabiduría y ver las cosas como las ve Dios. Cuando usted empiece a ver las cosas como las ve Dios, usted andará en paz, usted andará con gozo. Déjeme decirle, podrá estar en la peor circunstancia, pero habrá gozo, habrá paz. Y le preguntarán, ¿y usted cómo hace para estar con paz? Y hasta se ríe de su situación. ¿Sabe por qué? Porque encontré sabiduría y entendimiento en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque entendí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué? Porque mi alma está siendo transformada día tras día cuando permanezco abrazando mi cruz. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que tengo dentro está liberando sabiduría y conocimiento. Aleluya. Por eso Pablo dijo, ¿para qué voy a resolver problemas allá de ese tipo? A ver, dijo, y yo no voy con sabiduría humana. Por favor, muchachos, únanse. Mire cómo sería Pablo con la sabiduría humana. Muchachos, yo hablé con ustedes, pero mire, Apolos es buena gente también. Unámonos todos. La unidad trae la fuerza. La iglesia unida es bendecida. La iglesia unida puede ganarle a Satanás. Puedo llegar a decirle 40,000 cosas y eso jamás se van a unir. Pablo dijo, ¿ustedes entienden qué significa estar crucificado con Cristo? Bueno, si lo entienden, serán uno solo. Y eso se encarga el Espíritu Santo, no yo. Porque yo no puedo con mi sabiduría hablarles a ustedes. Le toca hablar a Dios con su sabiduría para que ustedes sean transformados. Amén. Así que Pablo más adelante dice, en esa misma carta, dice lo siguiente: y ni mi palabra, lo que les estaba hablando, ni mi predicación, capítulo 2, verso 4, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice de él, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Mire, aquí no se trata de que usted tome el curso de los 7 pasos para tener mejor carácter. No se trata de tomar un discipulado, que tiene que hacerlo porque de ahí va a desprenderse sabiduría. Pero solamente venir a una clase y asistir las 7 clases de cambio de carácter no le van a cambiar el carácter si usted no lo practica, si usted no abraza la cruz, porque usted sale entendiendo que hay que ser responsable. Por ejemplo, usted sale entendiendo que hay que ser humilde, usted sale entendiendo que hay que ser respetuoso, pero cuando va a la vida práctica ni es humilde, ni es respetuoso, ni es responsable. Por lo tanto, toda la información que recibió aquí no le sirve para nada, porque cuando tenía que ser responsable no abrazó la cruz en ese momento. Cuando tenía que ser humilde, prefirió ser altivo antes de abrazar la cruz y ser humilde. Por eso esa información pasó derecho y esa información terminó como una sabiduría humana. Y Pablo le está diciendo: señores, yo no vengo a hablarles con mi sabiduría, porque entonces me tiraría todo el proceso de ustedes, porque aquí se trata de que ustedes entiendan al Espíritu Santo, porque vengo a predicarles para que venga poder, no con sabiduría mía, sino con la del Espíritu que se genera cuando usted abraza la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando han abrazado su proceso, han podido encontrar ciertas verdades acerca de usted mismo que nunca pensó que usted tuviera. Bueno, siempre le pasa solamente al pastor en esta iglesia. A mí me pasa cada ratico, cada vez que estoy en proceso, abrazo la cruz y Dios me dice: usted es esto. Y yo: oh, ¿cómo? Sí, usted es esto. Oh, gracias, Señor, por enseñármelo. Voy a empezar a cambiar. Gracias, Padre. Así que hay una sabiduría de lo alto que Santiago habla de ella. Santiago 3:17 dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Me gusta esa palabra, del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Sabe por qué? La sabiduría de lo alto, cuando usted abraza esa cruz, cuando usted está en ese proceso, viene esa sabiduría de lo alto que viene, realmente es de lo alto, pero que está entre usted. Es de lo alto, pero la tiene aquí adentro, porque es Cristo. Esa sabiduría empieza a salir, empieza a manifestarse. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para dar fruto. Aquí lo dice: para fruto de buenas acciones, porque la sabiduría humana, ¿sabe qué es lo que obtiene? Resultados. Y la última vez el apóstol habló claramente que hay una gran diferencia entre buscar resultados o buscar fruto, porque el mundo busca resultados con su sabiduría, pero Dios no está interesado en resultados, está interesado en su fruto, y eso se hace con sabiduría de lo alto. Porque el mundo lo mide a usted por resultados, pero Dios lo va a medir a usted por su fruto, no por resultados. Ah, yo tuve la mejor casa. Ah, yo tuve la mejor empresa. Ah, yo hice, yo subí, yo bajé. Mire, yo soy famoso, esto, aquello, hice dinero. ¿Y cuánto fruto hiciste? No, pues me divorcié 5 veces. No, pues tengo como 16 hijos por todos los lados. Pero hice todo eso bueno. No. Dios está hablando de que Él quiere buscar es fruto. Ahora, déjeme definirle qué es sabiduría para ir coordinando algo más. La sabiduría es el arte de organizar y disponer correctamente la verdad eterna que se nos ha iluminado. Si a usted, cuando está abrazando la cruz, se le está desprendiendo esa sabiduría que tiene el Cristo, esas riquezas de sabiduría y conocimiento que tiene Cristo, déjeme decirle, esa sabiduría hay que ponerla en orden, y es la sabiduría de lo alto la que le hace a usted colocar en el orden adecuado para su familia, para su esposo, para sus hijos, para sus finanzas, las cosas que tiene que hacer, porque muchas veces no tenemos el orden adecuado o cómo aplicar el conocimiento que se nos ha iluminado. Por eso la sabiduría de lo alto es el arte que Dios le dirige por medio del Espíritu Santo, para que usted empiece a colocar en orden su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, en todas las áreas. Usted y yo fuimos diseñados por Dios para traer orden, gobierno, autoridad, porque usted fue hecho para gobernar, no para que lo gobernaran. Por eso la sabiduría de lo alto le trae orden en su entendimiento y le trae orden en cómo actuar, orden en todas las áreas. Esa es la sabiduría de lo alto, y esa sabiduría es la que lo va transformando a usted día tras día.
poco a poco, porque ya dijimos, su espíritu es perfecto, pero su alma es la que está cada día desapareciendo en esa sabiduría, desapareciendo ese hombre viejo cada vez que abraza la cruz y permanece abrazando esa cruz, porque mientras que usted muere, también vive. Porque en el mundo espiritual, hace poco lo puse en Instagram, en el mundo espiritual, morir es vivir. La cruz es sabiduría. Amén. Amados, el solo conocimiento sin la sabiduría no produce transformación. Déjeme decirle lo que trae el conocimiento sin la sabiduría. El conocimiento sin la sabiduría trae vanagloria, trae envanecimiento. Es lo que en la vida diaria vemos en este mundo. Es lo que usted ve cada día. Mucho conocimiento, mucho conocimiento, mucho conocimiento, poca sabiduría. Lo decía ayer. Hoy en día hay tanto conocimiento que hay tantos y tantos especialistas. Y un especialista es la persona que cada día sabe más de menos. Hace poco tuvimos una experiencia con Maravilloso. ¿Ya saben quién es Maravilloso? Alejandra. Tuvo un accidente. Se partió su hueso aquí del brazo derecho. Fue al hospital a Estados Unidos. Y pasó todo el día porque no hubo un ortopedista especialista en el brazo derecho del hueso de este. Porque hoy hay especialistas de dientes de aquí y de dientes de atrás, ¿sí, doctor? Hay especialistas para hacer calzas, hay especialistas para hacer ortodoncia, hay especialistas para cada cosa. Y esta situación del hueso, hasta que no llegó el especialista de los huesos de acá, de la mano derecha, porque hay un especialista para la mano izquierda. Hay tanto conocimiento hoy en día que ese conocimiento nos está llevando a un sitio que no es. Por eso la palabra dice que cuando llegue el mundo a una cantidad de conocimiento, se aproxima la venida. Así que el solo conocimiento sin sabiduría no produce transformación, solo produce vanagloria. Lo que usted necesita, amada iglesia, es que ese conocimiento que le está siendo revelado cuando abraza su cruz, lo ponga en orden, lo ponga en una administración, lo ponga en una gestión. Y eso es sabiduría. Conocimiento más sabiduría igual transformación. Necesitamos ser transformados cada día, y la transformación se va a hacer a través de que usted abrace la cruz. Y esa cruz para muchos es locura. Háblele usted a alguien de que no conoce de Cristo, de que usted está abrazando la cruz, y dice: usted se volvió masoquista, hermano. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo que en la iglesia le está enseñando a usted a abrazar la cruz? Al contrario, hay que ver cómo nos liberamos de esta cosa. Porque la sabiduría de hoy en día, de esta sociedad posmoderna, no permite, no admite. Es una ofensa que le digan que usted abrace la cruz. Al contrario, usted dice: no abrace la cruz, no la abrace, no la abrace. Mire a ver cómo se la esquiva, mire a ver cómo la aborta, mire a ver cómo hace. Porque la vida es para gozarse, la vida es placer, la vida es esto. No. Le vengo a decir hoy que para nosotros la vida, buena parte de nuestra vida es abrazar la cruz, porque ahí está la vida. La verdadera vida está cuando usted abraza la cruz, no cuando la evita. La verdadera transformación está cuando usted está abrazando la cruz. Por eso Pablo también a los corintios les escribe sobre la cruz y les dice esto en 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Les dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Usted hable de este mensaje allá afuera, a ver cómo le dicen: tan locos. Y ese pastor es el más loco de todos ustedes. ¿Cómo se pone a enseñar eso? Entonces dice que es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, y aclaro, no es porque no seamos salvos, el espíritu ya está completo, salvo, pero su alma es la que le impide que este espíritu transicione y deje manifestar al Cristo que carga el espíritu. El que está poniéndose como una traba es su alma. Esta es la que tiene que ir cada día en salvación, transformándose, abrazando la cruz. Y Pablo le está diciendo: pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos
que la cruz es el poder mismo de Dios. ¿Cuántos están orando? Señor, dame poder para resistir esto, dame poder para esta circunstancia, dame poder porque esta prueba que tengo, dame poder para esta tentación, dame poder. Bueno, mijo, ahí está la cruz. No, la cruz no, dame poder. Ahí está la cruz, que es el poder mío. No quiero cruz, quiero poder que me venga así, me entre para ser poderoso. Y Dios dice, no, ese no es el camino que yo escogí. El camino que yo escogí es ahí, en la cruz está el poder. Y lo dice la palabra, para los que se salvan, para los que van es poder de Dios. Amén. Dice, versículo 19, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Tremendo. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, que es la cruz, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos porque ellos piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Aleluya. Así que Pablo, por eso no se metió en el proceso de ellos. Pablo dijo, no me voy a hablar con ustedes y no quiero hablar con mi sabiduría, porque entonces me voy a tirar los procesos que Dios quiere hacer a través de la cruz. Por eso cuando usted y yo vemos procesos en nuestros hermanos o familiares, hay veces que Dios le va a decir, ayude, pero hay otras veces que dice, no haga nada, es mi proceso con él. Déjalo quieto. Nosotros como pastores conocemos muchos de los procesos de ustedes y hay un punto en que nosotros paramos. ¿Por qué? Porque es el momento en que Dios tiene que obrar solamente con ellos, porque si yo me meto, me voy a tirar el proceso, porque yo voy a meter mi propia sabiduría o mi propio entendimiento y entonces el proceso lo voy a abortar. Por eso muchas veces, pastor, ore, yo estoy orando por ustedes, no se preocupe, voy a orar para que puedan abrazar la cruz, voy a orar para que permanezcan abrazados a esa cruz, voy a orar para que Dios les ilumine su entendimiento cuando están muriendo en la cruz, porque también estarán viviendo en la sabiduría que sale de dentro de ustedes para ver las cosas de otra manera, para entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y entonces veré los cambios que tanto estamos orando, porque si yo me meto, me tiro el proceso y me meto en problemas con mi jefe. Alguna vez le dije a una hermana, pastor, estoy pasando por este problema. Gloria a Dios. ¿Cómo, pastor? Me encanta que te llegue esa crisis y esta situación. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar, porque Dios se va a manifestar, porque Dios te va a hablar, porque Dios te va a transformar, porque Dios por algo te permitió esa situación. Hoy puedo llegar a decirte con claridad y con certeza que lo que estás viviendo hoy puede que haya sido causado por tu culpa. Puede que haya sido una mala decisión tuya, pero el Dios que está allá arriba viendo todo y controlando todo y en su plena sabiduría va a usar hasta tu propio error para Él manifestarte a tu vida y enseñarte algo. O el Dios Todopoderoso va a permitir ciertas situaciones para que tú pases por la cruz, porque lo que Él quiere es que tú pases por la cruz, abraces la cruz y entonces la sabiduría de lo alto empiece a funcionar y a desprenderse de tu vida. ¿Cuántos dicen amén por los procesos? Bienvenidos los procesos. Amén. Y dice Pablo también en el verso 6 de esa misma carta lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría, oiga esto, entre los que han alcanzado madurez en la fe,
no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, Pablo está diciendo aquí, ¿sabe qué? Voy a hablar sabiduría, pero no puedo hablar con todos. ¿Cómo así? Puedo hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez, o con aquellos que están en vía a la madurez. Porque cuando yo le digo a alguien inmaduro en la fe que abrace la cruz, ¿por qué, pastor? Usted no tiene consideración, pastor. A él no le puedo hablar de eso. Y Pablo decía, señores, yo no puedo hablar con todos de esto que estoy viendo en la cruz. Voy a hablar de esto con aquellos que han alcanzado sabiduría o que están en el proceso de entender cómo se alcanza la sabiduría. Por eso a ellos les voy a hablar, porque esa sabiduría está en códigos, es un misterio que solamente se puede descifrar cuando usted está pegado a la cruz. ¿Cómo le digo? Yo no voy a ser capaz de transmitirle a usted eso por mi propia experiencia, por mi cruz. Usted tiene que abrazar su propia cruz, porque ahí hay unos códigos escondidos, hay un misterio escondido solo para usted, porque cada cruz tiene nombre y apellido. Mi cruz es diferente a la suya, y los códigos que Dios tiene escondidos para mi sabiduría y lo que Él me ha concedido es diferente a lo que a Él le ha concedido. Por eso es que nadie puede opinar del otro, por eso es que nadie puede criticar el proceso del otro, por eso nadie se puede burlar del proceso del otro, por eso usted no puede decir, oh, yo ya superé eso, este bobo no ha podido. Usted no puede decir eso, porque lo que Dios le concedió a usted es diferente al otro, porque la cruz suya es diferente a la del otro. Usted tiene bastantes problemas con su propia cruz, con su entendimiento de su propia sabiduría. Deje a su hermano tranquilo, deje a su hermano y sus procesos tranquilos. Se evitará problemas con el jefe y con su hermano, porque somos especialistas en criticar, especialistas en murmurar, especialistas en señalar, especialistas en decir esto no se debería haber hecho así, especialistas en que yo lo hubiera hecho así. Hey, cuando tú tengas sabiduría, haz lo que tengas que hacer y deja a tu hermano que se equivoque 40 veces, porque 40 veces Dios lo va a llevar otra vez a abrazar la cruz, hasta que en la 41 se le ilumine esa sabiduría y empiece a hacer unos cambios en su alma. Usted déjelo en paz, porque la iglesia es la única ejército de Dios que a los heridos los remata. Su socio, su amigo, su vecino, usted le ayuda, pero a su hermano usted le cae y lo desbarata. Lo desbarata con esto: una espada terrible. Cuando usted habla y daña la dignidad de alguien, cuando daña la fama de alguien. Por eso, una de las cosas que Dios no quiere y aborrece, ¿sabe qué es? La murmuración. No caiga en eso, porque usted no está abrazando ni su proceso y está dañando el proceso de su hermano. ¿Por qué es tan misterio esta sabiduría? ¿Por qué es locura para los de afuera? ¿Por qué? Déjeme decirle, afuera podrán entender que muriendo se vive. Afuera podrán entender que sirviendo a los demás puede llegar a ser el primero. Afuera pueden entender que cuando lo ofenden ponga la otra mejilla. Afuera pueden entender que usted tiene que perdonar 70 veces 7. Afuera pueden entender que cuando usted se humilla es exaltado. Afuera pueden entender que la blanda respuesta cuando le insultan y a usted responde como es una blanda respuesta, aplaca la ira. Afuera pueden entender que perdonar siempre tiene gozo y tiene bendición para usted. Afuera pueden entender que cuando usted lo maldicen usted tiene que bendecir. Eso es una locura. Pero esa locura solamente los entendemos nosotros los que abrazamos la cruz, porque cuando usted perdona 70 veces 7 va a encontrar una sabiduría que no se enseña en ningún lugar de lo alto, porque está escondida en códigos en su propia cruz por lo que le han hecho. Pero cuando usted perdona, saldrá esa sabiduría para ver a su hermano que ha perdonado 40,000 veces y lo podrá perdonar otras 80,000 veces sin que usted se ofenda, y el que sale ganando es usted, porque fue transformado a algo más grande que antes tenía y más parecido a la imagen del Cristo que usted carga. Porque déjeme decirle, si va a aplaudir, apláudalo a Él por lo que Él ya hizo.
Déjeme decirle, la próxima semana traigo una enseñanza para que usted entienda todo lo que nos ha concedido Dios en la cruz, porque todo está concedido en la cruz. Cuando Dios hizo promesas desde la eternidad, las puso en la cruz. Cuando Dios todo lo hizo en esa cruz con Cristo, de manera que las riquezas del conocimiento, de la sabiduría, de las promesas, de todo lo que Dios le ha concedido, lo va a encontrar en códigos en la cruz. No en la palabra, no en la Biblia, en la cruz, que tienen que ser cotejada con la palabra diferente. ¿Me hago entender? En la cruz que lo va a guiar a la palabra. La palabra sin la cruz es un buen conocimiento. La cruz con la palabra es transformación. Amén. Ahora, para terminar, dice Pablo que esta sabiduría que él habló en misterio, que está oculta, Dios la predestinó desde antes de los siglos para su gloria, para nuestra gloria. No para que usted se las dé de más. Oh, soy el más espiritual, el más maduro. No, ¿sabe para qué? Para que cada vez que usted sea transformado le dé la gloria a Dios. Para que usted aclare a Dios cuando usted empieza a orar y a poner en orden el conocimiento que le ha sido revelado. Usted va a poder dejar ver al Cristo que tiene usted. Pero lo más poderoso está en una carta también a la iglesia de Corinto, del mismo Pablo, que les dice lo siguiente a esta iglesia. 1 Corintios 2:9. Ahí mismo, después de hablarle de la cruz, después de hablarle que eso está en misterio, después de hablarle que está en códigos, después de hablarle que hay que abrazarla, Pablo les dice: señores, a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Sabe dónde está todo lo que usted nunca ha escuchado? En la cruz. ¿Sabe dónde está todo lo que usted no ha visto? En la cruz. ¿Sabe dónde está todo lo que va a subir a su corazón para sentir? En la cruz. No está en el conocimiento, no está en que usted se llene de Biblia, está en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle a usted en la cruz. Dios quiere dejarle ver cosas a usted en la cruz. Y no abrace la cruz porque me toca, porque allá aprendí en la palabra que el pastor enseñó que hay que abrazar la cruz. Bueno, porque tocará, pues aquí toca abrazar la cruz. Esta mujer que Dios me dio, esta cruz, Dios mío, Señor. No. ¿Sabe qué dice Jesucristo? Él no pecó. Santo. Jesús, santo, cumplió la ley. Y él sabía cuando venía la cruz. Él no se echó para atrás en la cruz. Él dijo: ya viene la cruz. Horas antes de pasar por la cruz, se fue al Getsemaní a orar con sus discípulos, y dice que sudó gotas de sangre por la angustia que le implicaba el saber por dónde tenía que ir, pasar, para que usted y yo no pasáramos por ahí. El Cristo eterno puso su vida por usted. Tiene que entender qué significa la cruz. No son dos palos de madera que se inventaron los romanos. La cruz es todo, amados. La cruz es donde está la sabiduría, el conocimiento y todo lo que Dios nos ha concedido. No son dos palos donde crucificaron el cuerpo de Jesús. Es donde el Dios eterno puso su vida para usted y para mí y librarnos. Es donde Dios, cuando vio que venía la cruz, dice la palabra que puesto el gozo delante de él, abrazó la cruz. Puesto el gozo delante de él, abrazó la cruz para darte vida a ti y a mí. Por eso es que esta cruz, cuando usted ve el entendimiento de que abrazar la cruz, para usted abrazar su proceso,
es una bendición. Yo creo que todos pudiéramos venir con gozo a abrazar ese proceso. Yo no sé qué proceso está pasando usted hoy en su vida, pero vengo a decirle: gócese el proceso, abrace el proceso, puesto el gozo delante del proceso que Dios le está permitiendo vivir. Abrácelo, disfrútelo, pídele a Dios que ilumine los ojos de su entendimiento para que toda la sabiduría, el conocimiento del Cristo que usted carga surja y usted lo pueda poner en orden, aplicar en orden en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, y verá cómo empieza a ser transformado de una manera poderosa. Puesto el gozo delante de cada uno para oír y ver cosas que usted jamás ha visto, ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre. Son las que Dios preparó para usted, pero en la cruz, no fuera de la cruz, porque todos queremos que Dios nos hable, todos queremos que Dios nos muestre cosas aquí en la playa, adorando a Dios con un cassette de Marcos Witt y Señor, dame todo. Le tengo una noticia: ni es en la playa, ni es cantando con Marcos Witt, es en su proceso diario, abrazando su proceso, viviendo su proceso, perdonando y dejando que el Espíritu Santo le ilumine todo el conocimiento que hay en esa cruz en Cristo Jesús, para que usted sea otro hombre, otra persona, y deje crecer al Cristo que está en usted. Aleluya. La iglesia tiene que cambiar su mentalidad. La iglesia no puede caer en la cultura posmoderna. La iglesia no puede caer en la ideología posmoderna, en que usted decide cómo vive su vida, que usted decide cómo se relaciona con Dios, que usted decide cómo se relaciona con su iglesia, que usted decide cómo se mueve como iglesia, porque Él ya diseñó todo eso, y allí en la cruz está ese entendimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has dispuesto todo para ser transformados a imagen y semejanza gloriosa del Cristo amado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la cruz, porque allí hay entendimiento, Señor. Allí hay sabiduría, allí hay conocimiento, Señor. Gracias. Abrazando esa cruz hay entendimiento. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por cada proceso que nos estás permitiendo vivir. Gracias. Permítanos abrazar ese proceso, Señor, con sabiduría y entendimiento, Señor.